Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, deberá comparecer ante la Asamblea Nacional en un plazo de 8 días en medio de denuncias por presuntas presiones judiciales. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora la abogada Michelle Calvache. Ella es ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también la abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidas. A ustedes nuevamente gracias por estar junto a nosotros. Abogada Calvache, en este punto, ¿usted considera que se puede sostener la permanencia de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura ante estas graves denuncias que se han presentado, siendo la cabeza del organismo que supuestamente debe administrar justicia en nuestro país? Un tema tan delicado, además, porque los ciudadanos cuestionan todo el tiempo el sistema de justicia. Sí, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de revisar en su momento la terna, recordaremos que esto fue hace 15 meses cuando fui vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y habían denuncias alrededor de esto, impugnaciones en las cuales no se presentaron en su momento los impugnantes de un rato para el otro, no, a pesar de que se estaban tramitando, no se llevaron a cabo, por lo cual no se pudieron quitar estos postulantes de la terna. Sin embargo, de eso, después por las piruetas que hizo en ese momento la bancada correísta, mediante la asamblea, nos llamaron a comparecer, nos obligaron a que Augusto Verduga retome sus funciones, es decir, saliendo un voto que era de el doctor Albán, y lastimosamente se revirtió la designación de Dunia Martínez y empezó esta trama que hasta el momento llama mucho la atención. No es el primer caso que se ha visto de interferencia en la justicia por parte del señor Godoy, y creo que en este momento, si bien no da un paso al costado por su propia voluntad, está dentro de la Asamblea Nacional que haga la fiscalización correspondiente y realmente se le diga al país qué está pasando alrededor de esto. Importante destacar que esto ya era un secreto a voces, como menciona Nicole, y vamos este momento con la abogada Mónica Jaramillo. El tema de Godoy, no de ahora, sino de hace varios meses, antes incluso de su presencia en el Consejo de la Judicatura, ya se reconocían algunas denuncias respecto de la cuestionada presencia de Godoy. Esto sí, de alguna forma, es algo que se veía venir. Mónica. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Fausto, estimada periodista, y un saludo cordial a Michelle. Efectivamente, desde el año 2024, de la forma en cómo fue designado el señor Mario Godoy, sí es cuestionable. Recordemos que con los votos, como bien lo señalaba la ex vicepresidenta del CPCCS, se eligió con toda la legitimidad a la doctora Dunia Martínez. Y de la noche a la mañana, y según los chats de ligados, en los cuales también soy parte de la denuncia y como testigo, claramente se apuraron, en este caso, la agenda correísta, para que deje sin efecto la licencia de paternidad, y con Augusto Verduga, con el voto de Nicole Bonifaz, con el voto de Yadira Saltos, y no recuerdo el otro voto, pero Verde Soto, se determinó se dejó sin efecto la legitimidad de la resolución, ¿ya? Y también recordemos, con la apertura del ex consejero Juan Esteban Guarderas. Entonces, aquí hay que determinar las responsabilidades en el 2024. Segundo, hay que determinar también las responsabilidades en el 2025. 2025, en los cuales de la noche a la mañana la consejera muy diligente, Verde Soto, se atribuyó en que se devuelva la terna, y también hay la responsabilidad en los cuales el presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia incorporó pues al doctor Mario Godoy, en los cuales habilita para que finalmente lleguen a ese objetivo pues de designar al doctor Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Pero yo sí
creo que es necesario, lejos de determinar esas responsabilidades en las cuales hemos cuestionado al presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la ineficiencia de quien preside y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que es ahora el momento oportuno para estar vigilantes en el rol vigilante de la Asamblea Nacional, porque si bien es cierto, ya cuestionamos la designación, pero este es el momento de estar vigilantes, monitoreando, y estamos monitoreando desde la sociedad civil, no solo la actuación de la Asamblea, sino también la actuación de los otros vocales del Consejo de la Judicatura, que realmente ha sido muy decepcionante. Mónica, y justamente hablando sobre el rol, el importante rol que va a tener la Asamblea Nacional en esto, ¿usted considera que existe el capital político para censurar y destituir finalmente a Godoy? Totalmente existe todos los elementos, ¿ya?, para que se presente, no para la comparecencia, sino para que se presente de ipso facto la solicitud de juicio político para que Mario Godoy responda a esa interferencia a la independencia judicial. Y no solo Mario Godoy, sino también a posterior tienen que tener la responsabilidad los vocales del Consejo de la Judicatura, con un comunicado, lejos de que sea tibio, un comunicado que responde a un encubrimiento respecto al aparente licencia, que no hay certeza que se ha concretado esa licencia por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Que ha anunciado hoy. Este comunicado es un encubrimiento. Y cuando digo es un encubrimiento, porque no solo se debía solicitar la renuncia, sino que se debía disponer el sumario administrativo correspondiente y oficiar a la Fiscalía General del Estado sobre el accionar del director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. ¿Por qué? Si nos ponemos a analizar, se ponen como ejemplo o siempre comunican de que se ha ejercido los sumarios administrativos con gestores de archivo, pero cuando tienen que ejercer la potestad administrativa, el control disciplinario con el accionar de esta persona que lo ha exhibido por parte de los audios, el periodista Boscán, claramente se tenía que disponer oficial a Fiscalía. Sin embargo, a posterior, aspiro que la Asamblea les convoque también a comparecencia y a un eventual juicio político. Ahora, en este contexto, Michelle, ¿cree usted también, y como creo que es la sensación de muchos, que la Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura de una u otra forma están cerrando filas para proteger a Mario Godoy, tomando en cuenta que el sumario como tal se abre en contra de Henry Gaibor, que es, digamos, el señalado, pero no es realmente el principal en esta trama, en esta denuncia, en el contexto de la denuncia? También se habla de Carrillo, que es otro de los colaboradores de Mario Godoy. Es decir, se habla de una supuesta estructura, pero ¿no cree usted que están en el ámbito de la Judicatura, de la Asamblea Nacional? No sabemos qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, seguramente harán lo mismo, cerrando filas a favor de Godoy. Bueno, en este caso yo creo que fue el día de ayer contundente los 140 y pico de votos a favor de que se siga por lo menos esta acción de fiscalización. Eso ya da... Que se escuche. Que se escuche. Es menos. distinto. Entonces, eso ya da una seña por lo menos de que quieren escuchar qué tiene que decir en este caso Godoy, y dependiendo de lo que diga, yo creo que inmediatamente, conforme estoy segura de que ya lo hizo en este momento el ex juez, el que acabó de presentar la denuncia, Carlos Serrano. Entonces yo creo que conforme esta noticia criminal, la Fiscalía General del Estado va a tener que también poner cartas en el asunto y empezar a hacer las investigaciones del caso, porque aquí van a caer más de una persona. Pero no deberían darse desde ya esas investigaciones, ya empezar a presentarse. Eso ya es independientemente de lo que ocurre en la Asamblea. La Asamblea va a ser control político. Exactamente. La Asamblea única y exclusivamente va a ser el control político. Aquí el rol más importante va a jugar la Fiscalía General del Estado, porque realmente él puede ser cómplice o encubridor de una trama nuevamente de corrupción mucho más grande de la que estamos viendo en este momento, porque no es la primera denuncia que aparece públicamente, hay que ver qué hay detrás también. ¿Y
que decíamos no es nueva, Mónica, porque aquí hay un denominador común entre una denuncia que data de hace varios meses, el caso de Nubia Vera. Ella misma mencionaba el nombre de Henry Gaiborro. Hoy nuevamente aparece en una situación bastante parecida, si no similar. El uno es un tema de narcotráfico y el otro no, pero dentro de la justicia, en cuanto a esta supuesta influencia, hay una coincidencia que no parece tal. Sí, efectivamente, es insostenible sostener a Mario Godoy con esa intromisión a la independencia judicial de los jueces, en este caso de las unidades que corresponden. Y aquí sí hay que rescatar la valentía del juez anticorrupción de Carlos Serrano, en los cuales, con los audios del día de hoy, nos podemos dar cuenta de esa intromisión, esa congruencia de lo que pidió este director provincial de Pichincha al doctor Carlos Serrano. Quien dio cumplimiento ya fue la jueza Lara, que anteriormente fue salvada, se le suspendió, está vinculada al caso Fachada, y que eso nos lleva a que lastimosamente estamos ante una falta de independencia judicial, y no se diga que posiblemente se pueda aperturar, si es que existe una independencia por parte de la Fiscalía General de Estado, una metástasis 2.0 en el contexto de cómo se está vinculando no solo a los asesores o al vínculo del señor Mario Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura, sino a su familiar, a su cónyuge en el patrocinio de las causas vinculadas al narcotráfico. Y también hay que llamar la atención en los cuales ¿qué están escondiendo? Y cuando digo que están escondiendo es ¿por qué no se convoca a la suplente del doctor Mario Godoy? ¿Por qué no se convoca a la suplente del doctor Mario Godoy, que fue legítimamente posesionada y que si solicita licencia, cualquiera que sea, la licencia está en ausencia y le corresponde convocar, en este caso, a su suplente? Por algo existen los suplentes, y enhorabuena, existen los suplentes de todos los vocales, no como anteriormente había una ausencia. En este consejo, el 2025 al 2031, existen los vocales correspondientes, pero llama la atención de que no se convoque a la suplente del presidente. ¿Y cómo va a funcionar el pleno del Consejo de la Judicatura? ¿Cómo va a funcionar las actividades regulares que han señalado en su comunicado cuando existe una cefalía si no se convoca a la suplente? Entonces, todo esto nos debe llamar la atención. Nos debe llamar la atención también el accionar de las posteriores audiencias, y con el caso preponderante de AAA, en los cuales el juez Carlos Serrano es parte del tribunal de este caso, cómo se está sustanciando o cómo se está reemplazando sin aceptar una renuncia que ninguno de los vocales o la señora vocal se han pronunciado al respecto. Pero ¿dónde se origina este problema? ¿Quiénes lo están sosteniendo? Estos cuestionamientos que se hacen al interior del Consejo de la Judicatura de que pues existe esta estructura para mantenerlo a Mario Godoy. ¿De dónde sale? Bueno, en este caso habría que... Eso ya le corresponde a las autoridades como tal. La Fiscalía le tocaría en este caso ver qué está detrás, y creo que tiene un papel muy importante también fiscalización por parte de la Asamblea. Toda la Comisión de Fiscalización debe hacer una revisión exhaustiva realmente de todo lo que ha venido pasando desde la elección anterior. Recordemos que Mario Godoy era ¿de dónde sale el nombre? Para los cinco últimos meses del anterior Consejo de la Judicatura, en donde había una sentencia, la 1219, que debía haberse respetado en su momento. Al nosotros haber cambiado los resultados en ese momento, ya había un incumplimiento, el cual no ha dado seguimiento a la Corte Constitucional, por lo cual debían haber más destituidos por parte de la misma, cosa que no ha pasado hasta el momento. Se habría abierto otro frente. Se había abierto otro frente. Entonces, hay que ver desde el inicio cuáles son las causas que han venido forjando este camino para que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo. Además, cuando aparece su nombre en
en el Consejo de la Judicatura sale de un consenso o sale específicamente del presidente de la Corte Nacional de Justicia, perdón? En este caso deberían llamarle también al doctor Swing, ¿no? Al doctor Swing. Que explique también cuáles son las cosas que llevaron a tomar esa decisión, porque realmente sí es bastante escandaloso el cambio de las ternas, que las comisiones ciudadanas de selección en su momento hayan tenido, en mi caso, varias impugnaciones. En el último concurso fueron 17 o 19 impugnaciones que hubieron, no se dio paso a ninguna. Entonces hay un entramado más grande de lo que estamos viendo, y creo que las autoridades, en este caso la Fiscalía por el lado penal y por el otro la Asamblea, deberían hacer un control muy exhaustivo, porque ya no es posible, la ciudadanía no aguanta más la injerencia de los políticos en la justicia del país. Y más adelante vamos a escuchar lo que dijo Solanda Goyes en uno de nuestros espacios de noticias, precisamente sobre este supuesto entramado que existiría dentro del Consejo de la Judicatura. Antes de presentar ese byte de Solanda Goyes, quería consultarle a Mónica Jaramillo, antes de que se me vaya un poco la idea. Usted hablaba de esto que hemos considerado muchos también, la valentía del juez Serrano en denunciar un hecho de interferencia, denunciar incluso con una grabación lo que estaba ocurriendo dentro de la justicia. ¿Por qué no en su momento se catalogó igual como valentía lo hecho por Nubia Vera? Hizo exactamente lo mismo, y para ponerlo en términos un poco más coloquiales, nadie le paró bola. A ver, no es que nadie le paró bola, sino que la valentía de los jueces en el momento de accionar, al final del caso puede tornarse un poco político, Igual que este. En los cuales se llamó también a comparecer a Nubia Vera en la Asamblea, y prácticamente se estaba direccionando a que esto es un caso político, porque se estaba resolviendo sobre la situación jurídica de la expresidenta Verónica Abad. Pero en este caso no es nada político, es un caso que netamente se está resolviendo sobre la injerencia de un caso de narcotráfico, y podemos hacer una relación del pedido que le hizo este impresentable director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, que debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado, del pedido que realizó al juez Carlos Serrano, y que hay que reconocer esa valentía, y que ese pedido que realizó al juez Carlos Serrano se puede evidenciar en ese voto salvado de esa sentencia de la jueza Lara, en los cuales claramente existe una congruencia. Yo no soy penalista, sin embargo, es de sentido común lo que está sucediendo, y son los elementos que arriban a la solicitud inmediata de un juicio político a Mario Godoy. Perfecto, vamos entonces a dar paso a lo que dijo Solanda Goyes precisamente sobre este entramado del Consejo, dentro del Consejo de la Judicatura. Si podemos poner los audífonos, por favor, Michelle, vamos a escuchar lo que dijo, enseguida lo comentamos, porque son denuncias, son temas realmente graves. Consejo, mensaje, oigan, les estamos viendo, sabemos cómo funcionan las cosas, están con Mario Godoy, quieren proteger a Mario Godoy y a todo su entramado que está dentro del Consejo de la Judicatura, donde está el señor Jorge Carrillo, que es socio de la mujer de Mario Godoy y de Mario Godoy en el estudio jurídico Invictus, antes de que ingresen al Consejo de la Judicatura, porque solamente vendieron el paquete accionario cuando pasaron a ser funcionarios, el uno como presidente y el otro como asesor, siguen el Consejo de la Judicatura. Y la esposa de Henry Gaibor es secretaria en la Unidad Anticorrupción. Y la esposa del Contralor General del Estado trabaja en el Consejo de la Judicatura, y el hermano del señor Fausto Jarrín. Así es como han armado un entretelón de relaciones con gente que está allí haciendo informes hasta forjados. Bien, sí. Así es, esas eran las declaraciones de Solanda Goyes. Michelle, graves acusaciones se están dando sobre este entramado que está mencionando Solanda Goyes. Sí, realmente creo que la ciudadanía necesita que realmente se le dé respuestas al país. Yo lo dije hace un año, si es que ya habían indicios de que fue abogado de narcotraficantes sentenciados, que después de las investigaciones resultó que eran sus excuñados. Después
se vincula sentimentalmente a una persona que ha venido constantemente siendo abogada o partícipe de defensas con el narcotráfico. Yo no sé qué estaban esperando que pasara. O sea, realmente la razón no pide fuerza, y después, gracias a Dios, después de 15 meses, me dieron la razón de lo que yo venía denunciando, con el apoyo de la Liga Azul en su momento, y ahora sale la bancada del RC a lavarse la cara diciendo que ellos van a hacer un control político sobre algo que ellos mismos, incluso hay un caso en Fiscalía por la Liga Azul, en cual demostraban este entramado que había claramente de la intromisión de un partido político en la justicia del país. Ahora bien, Mónica, ahí se mencionan algunos nombres, hablamos de Jorge Carrillo, hablamos de Henry Gaibor, evidentemente los dos más cercanos a Mario Godoy. Habló también Solanda Goyes de el hermano de Fausto Jarrín, ella se refiere a Sandino Jarrín, también parte de las filas del Consejo de la Judicatura. No, en algunas otras reacciones también se ha mencionado, por ejemplo, a José García, también parte del estudio jurídico de la esposa de Mario Godoy, que está en la Procuración Judicial de Petro Ecuador. Es decir, muchas de las figuras que estuvieron en el estudio jurídico de la esposa de Mario Godoy están en algunos sectores estratégicos clave. Hablamos entonces, como decía Solanda Goyes, de un entramado, Mónica. Totalmente. La justicia, el Consejo de la Judicatura continúa en crisis y continúa siendo una institución corrupta, de que no nos sorprende en que a posterior podamos hablar de un metástasis 2.0. Esto no nos debería sorprender, a lo menos a mí no me sorprende, porque ustedes recordarán que la vocal Maribel Barreno también tenía sus familiares acá en la provincia de Pastaza, en Talento Humano, sus familiares en determinados puestos estratégicos, y claramente pues eso afectaba la independencia judicial y toda la administración de justicia. También es necesario indicar en que no solo podemos hablar sobre lo que señala la ex vocal Solanda Goyes, sino también del rol importante que hay que reconocer de la sociedad civil y del periodismo de investigación, de cómo se armó toda una estrategia desde el asesor de la consejera Verde Soto, cuando señaló que se devuelva la terna, y el asesor de la consejera Verde Soto, el señor Toya, ex funcionario del Consejo de la Judicatura, vinculado al señor Fausto Jarrín, formó parte de la comisión técnica para desechar todas las impugnaciones que recibieron los, en este caso, Mario Godoy, Fabián Favara e Ivonne Núñez. Entonces, claramente, nosotros hemos venido cuestionando desde el año 2024 que se presentó una acción de protección para impedir la posesión del señor Mario Godoy. En el 2025, con las impugnaciones correspondientes, y lo que ahora corresponde, siendo muy respetuosa de que si bien hemos cuestionado la designación, lo que ahora corresponde es vigilar el accionar tanto en la Asamblea Nacional y tanto el accionar que debía ser inmediato por parte de la Fiscalía General del Estado, determinar o abrir las investigaciones correspondientes respecto a lo que se acaba pues de exponer por parte del periodista Boscán. Pero si fueran otros, ahí sí existe toda la celeridad, ¿no? Entonces, a todos, en una justicia, en un Estado, en el respeto al Estado de Derecho, debería existir esa independencia judicial que nosotros desde la sociedad civil hemos exigido durante varios años. Y Mónica, esto que está ocurriendo nuevamente pone sobre la mesa la discusión del rol del Consejo de la Judicatura y su influencia en el sistema judicial. Totalmente, y no solo en el sistema judicial. Yo no puedo imaginarme con este Consejo de Participación Ciudadana totalmente independiente, totalmente ineficiente, que escojan a la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Si han escogido a un presidente del Consejo de la Judicatura totalmente cuestionado, no podemos permitir que estos consejeros ineficientes
continúen o avancen con un concurso en los cuales tiene mucha trascendencia para elegir la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo. Claramente existe un total incumplimiento de funciones y esto nos permite a nosotros y a la sociedad civil, medios de comunicación y a la ciudadanía en que este Consejo no se le puede habilitar para que continúe con los procesos de designación de autoridades, más aún designación de autoridades que son muy preponderantes para el país. Y Michelle, y con esto vamos cerrando, creo que hay que poner mucha atención entonces a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el centro, vamos a decirlo de otra forma, es el origen de todos estos problemas, porque allí nacieron estas designaciones, cuestionadas por supuesto. Después el Consejo de la Judicatura, en varios intentos fallidos, no me quiero imaginar una Corte designada, una Corte Nacional de Justicia completada en sus jueces titulares con este Consejo de la Judicatura. ¿Por dónde debería comenzarse? Sabe, yo una vez que fui parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puedo decir que la única forma de tener algún tipo de independencia como consejero es que sea mediante votación calificada por parte de la Asamblea Nacional, que puedan sacar a los consejeros. Si no va a ser eso todo el tiempo, una mayoría simple, puede salir cualquiera de los consejeros en su momento. No tenemos solución en el corto plazo. No hay solución en el corto plazo. Realmente los consejeros deberán responder a la ciudadanía y al país sobre estas cuestionadas designaciones que le han venido realizando. Viene un concurso de fiscal general con candidatos a la Comisión Ciudadana de Selección bastante cuestionadas, no llegan ni a 20 puntos de 50. Entonces, ¿qué clase de fiscal general o fiscal general de la nación vamos a tener? Entonces, ¿se imagina usted a Fantoni, a Rosero haciendo algún mea culpa? Esperemos que den la cara a la ciudadanía. Ellos fueron elegidos por votación popular para responder a los ciudadanos, no a los partidos políticos. Y esperamos que tomen las acciones correspondientes por el bien del país y de las autoridades que vienen en camino. Tengo algunas dudas. Todos tenemos sobre eso. Perfecto. Bueno, creo que se nos ha ido el tiempo. Agradecemos la presencia de Michelle Calvache, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también de la abogada Mónica Jaramillo, quien ha estado de manera virtual, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, hablando sobre este tema que nos ocupa hoy nuevamente y lamentablemente un nuevo escándalo en nuestro país. Esta vez en el centro de la atención, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, de quien se espera rinda cuentas en los próximos días. Veamos qué es lo que ocurre. María del Carmen. Así es, estaremos pues pendientes de lo que ocurre y ha dicho Mario Godoy que él tiene alguna información que va a comunicar en la Asamblea Nacional. Habrá que ver si esa información es válida un poco para transparentar todo lo que está ocurriendo. Se viene un fuego cruzado. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informado. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.